Señor Dios Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, Señor, que nos permites compartir en medio de la iglesia local. Te pedimos, Señor Dios, que tu Espíritu esté con nosotros, nos dirija hacia tu verdad, nos permita, Señor, conocer lo que tú tienes para nosotros en este día y para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre las armas. Un tema un poco, digamos, actual, ¿verdad? En Costa Rica y principalmente en Estados Unidos hay un gran debate acerca de qué tanto las personas deben tener armas o no. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, vean ahí este hombre con esa pancarta, dice que el derecho del pueblo a tener y portar armas no será vulnerado. Yo había visto eso. Lo que nunca había visto es que eso está en la segunda enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Por eso es que es tan difícil en ese país llegar y decir que se van a controlar las armas, ¿verdad? O sea, es parte de la constitución política del país. Es un derecho que tiene la gente ahí. Y entonces, aquí en Costa Rica también un poco el asunto ha andado de moda. La otra vez en un debate en Canal 7, Otto Guevara decía algo parecido: la gente debe tener derecho a defenderse. Algo curioso es todavía más aún esta pregunta: ¿necesitamos los creyentes armas? Algo bien interesante es que originalmente cuando surgió esto del derecho de tener armas, eran los protestantes en Inglaterra los que tenían derecho a tener armas. Y eso se heredó a Estados Unidos. Y de hecho que los protestantes, o sea, los creyentes en Estados Unidos, son de los principales defensores a tener armas. Entonces, bueno, básicamente el debate viene cuando nosotros nos sentimos amenazados de alguna manera y por lo tanto sentimos la necesidad de defendernos, ¿verdad? Ahora, si nosotros empezamos a trasladar este concepto, esto a otro contexto, ¿somos amenazados los creyentes de alguna manera? ¿Verdad? Tal vez, digamos, como dice Elena, ella anda por lugares en los que no hay mucha inseguridad ciudadana, pero la verdad es que todos nos vemos amenazados de alguna u otra manera a nivel espiritual, ¿verdad? Y entonces, la palabra de Dios nos dice que nosotros sí tenemos que defendernos y que no podemos esperar que alguien más nos defienda, ¿verdad? Menos el Estado, ¿verdad? Y entonces nos dice la palabra de Dios que no tenemos lucha contra carne y sangre, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas del mundo, ¿verdad? Contra milicias espirituales en las alturas. Y entonces nosotros sí tenemos que defendernos, sí necesitamos algunas armas, y nos habla en Efesios 6, ¿verdad? Que es bien conocido, acerca de diferentes armas, ¿verdad? Y nos dice que podemos tener ahí un yelmo, ¿verdad? Que es como ese casco, ¿verdad? La coraza, el escudo. Pero específicamente en el versículo 17 nos habla de la única arma que es ofensiva. Todas las demás son armas básicamente defensivas, ¿verdad? O sea, el yelmo, el escudo, ese tipo de cosas le sirven a uno para defenderse. Pero en el versículo 17 habla de la espada, ¿verdad? Dice que habla de la espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios, ¿verdad? Entonces nos dice que tomada del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. El asunto es que la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿verdad? El asunto es cómo logramos ponerla en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Qué dicen ustedes? Leyéndola, ¿verdad? ¿Qué más? Creyéndola, haciéndola, memorizándola.
Y precisamente esa es la parte que queremos hacer énfasis hoy. Podemos leerla, podemos estudiarla, ¿verdad? Podemos meditarla, ¿verdad? Cada uno de esos puntos sería como para hacer una lección, ¿verdad? Pero vamos a hablar hoy propiamente de lo que es la memorización. Hay algo bien interesante. Nosotros vemos cuando Jesús es tentado en el desierto. ¿Cómo se defendió Jesús? Con la palabra, ¿verdad? Jesús se defendió de los 3 ataques específicos que le hizo el diablo, se defendió con la palabra. Entonces usted puede llegar y decirme a mí, bueno, es que yo todo el tiempo ando con la Biblia o ando con la Biblia en el celular, ¿verdad? Pero nosotros no vimos ahí a Jesús que llegó y le dijo al diablo, un momento, voy a ir a traer la Biblia, ¿verdad? O voy a sacar ahí el celular y para ver, era en Colosenses, ¿verdad? No, o sea, Jesús se lo dijo de lo que estaba en su mente, ¿verdad? Jesús la tenía entonces memorizada, la palabra de Dios. Y entonces, ¿por qué memorizar la palabra de Dios? Bueno, por un lado, nos ayuda a entender más la palabra y a conocer más a Dios. Nos ayuda a tener sus promesas y sus mandamientos muy presentes en nuestra mente, ¿verdad? En el momento en que lo necesitamos, nosotros vamos a tenerlo ahí exacto en nuestra mente cuando lo necesitemos. Es muy útil cuando tenemos que predicarle a alguien más, ¿verdad? Y entonces usted se encuentra a alguien o usted necesita darle una palabra a alguien y entonces es posible que usted no tenga a su mano, ¿verdad?, la Biblia, o que no tenga a su mano el celular, o a veces simplemente pasa que uno ni se acuerda dónde estaba un determinado pasaje. Pero si usted ha memorizado algunos pasajes, entonces están directo en su mente. Y luego la podemos utilizar en nuestra oración, en la guerra espiritual, ¿verdad? La podemos utilizar en cualquier momento que necesitemos. Dice en 2 de Timoteo 2:15, ¿alguien se lo sabe? Hoy no se vale usar la Biblia. A ver, ¿quién se acuerda? Procura. Ok. Exactamente, ¿verdad? Eso es. Procura entonces presentarte ante Dios, ¿verdad? Como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso nos dice 2 de Timoteo 2:15. Entonces, ese obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, ¿cómo utiliza la palabra de verdad? ¿La utiliza? Bien, ¿verdad? Dice Jesús en Mateo 22:37. Le preguntaron a Jesús sobre cuál era el mandamiento más importante y Jesús les dijo: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿verdad? Y con toda tu mente, ¿verdad? Es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que dice con toda tu mente, ¿verdad? Uno dice, bueno, uno ama con el corazón, no solo con el corazón, ¿verdad? Le dice que lo ama con toda tu mente. Y cuando uno memoriza la palabra de Dios y uno memoriza un versículo, tanto en ese proceso de ir memorizándolo como luego cuando ya lo tiene en su mente, uno entonces va pensando en aquello, ¿verdad? Y uno va pensando y meditando la palabra de Dios y uno llega y dice, qué bonito, qué interesante, ¿verdad? Y uno realmente empieza a conocer más a Dios y a amarlo más. Y Colosenses 3:16, una pista, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Los dejo llegar hasta ahí, el versículo es un poco más largo, ¿verdad? Dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en sabiduría, cantando en vuestro corazón con salmos, cantos, himnos, cánticos espirituales, ¿verdad? Pero bueno, no importa, solo la primera parte, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿verdad? Y vean que usa la palabra abundancia. ¿Cómo mora la palabra de Cristo en abundancia? ¿Cómo hacemos para que sea en abundancia? ¿Verdad? O sea, es que conociéndola, leyéndola, ¿verdad? Pero también teniéndola grabada en nuestra mente.
¿verdad? Y es que hay algo bien interesante que posiblemente les haya ocurrido a ustedes, y es que a veces uno afronta situaciones en las cuales a veces a uno le llega un versículo ahí, ¿verdad? O uno necesita un versículo específico, ¿verdad? Por ejemplo, hace unos días yo me sentía ahí un poco estresado y empecé a leer el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23:4? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Tú estarás conmigo, ¿verdad? Entonces, cuando uno llega y recibe esa promesa de Dios, ¿verdad? Él estará conmigo, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, ¿verdad? Él me infundirá aliento, todo eso. Entonces uno llega y dice, bueno, qué reconfortante, ¿no? Y posiblemente si uno no la tuviera en su mente, en ningún momento le llega. Y es que a veces cuando uno está así más estresado, más deprimido, yo no sé si a ustedes les pasa, ¿verdad? Pero uno a veces no busca la Biblia, ¿verdad? Sino que uno no la busca. O sea, a veces uno está ahí, qué tirada, qué problema, qué esto, qué el otro, ¿verdad? Y va y habla con alguien y todo, ¿verdad? Uno debería buscarla, ¿verdad? Pero a veces uno no lo hace, ¿verdad? Pero si la palabra de Dios ya está en la mente de uno, es más fácil y entonces ya uno se acuerda de aquello y ya uno va y busca un salmo, va y busca, entonces realmente se le facilita muchísimo más el proceso. Cuando hay problemas económicos, Filipenses 4:19, ¿alguien se lo sabe? Mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Un ataque del diablo, ¿alguien se sabe? Santiago 4:7. Resistid. Bueno, en realidad dice primero, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces cuando uno está tentado, ¿verdad? Ese versículo dice, bueno, es cuestión de estar firme, el diablo va a huir. Dudas sobre el perdón. Al diablo le encanta hacernos sentir culpables, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice primera de Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad, de toda maldad. Ahí, ¿verdad? Cambia un poquito las palabras según la versión. ¿Dudas sobre la salvación? Ese también, pero no es este. Que si confesamos con nuestra boca, ¿verdad? Y creemos en nuestro corazón, ¿verdad? Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si nos sentimos desanimados, Josué 1:9, mira que te mando, ¿verdad? Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, ¿verdad? O sea, a uno le llega esto y es una inyección de ánimo, ¿no? En nuestra mente, si nosotros lo tenemos ahí grabado. Tener paz. Filipenses 4:7, ustedes se lo deben saber. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si sentimos ira, Proverbios 15:1 dice, la palabra blanda aplaca la ira, ¿verdad? La tristeza, Nehemías 8:10. ¿Nadie se acuerda del cantito de escuela dominical? Ajá, no os entristezcáis, el gozo del Señor es vuestra fortaleza, ¿verdad? Ese es un versículo muy bonito, ¿no? Y bueno, es parte de lo que nosotros podemos tener en nuestra mente. Ahora, cero excusas, ¿verdad? Porque lo primero que uno dice cuando va a memorizar algo es, yo tengo muy mala memoria, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué tan buena memoria tienen ustedes. Yo estoy seguro que Jorge, por ejemplo, se sabe toda la alineación de Heredia, ¿verdad? O de la CL, hasta la banca se sabe y todo.
Sí, sí, ya se sabe ahí, ¿verdad? Que volvieron a recontratar al Mambo como por quinta vez ahí, ¿verdad? Y lo presentan como la gran contratación. Ah, pero se lo sabe, o sea, uno se sabe montones de jugadores, ¿verdad? Imagínense cuántas canciones se pueden saber ustedes, ¿verdad? Uno se acuerda de películas, de actores. Es más, uno podría reproducir en su mente y acordarse hasta de escenas completas de películas. ¿Verdad? A mí me pasa eso, yo puedo acordarme, ¿verdad? Y si uno está viendo una película por segunda o tercera vez, uno ya sabe, y ahora después de esto pasa aquello, ¿verdad? O sea, tenemos nosotros una memoria increíble, ¿verdad? Nos acordamos de marcas. Yo le puedo decir a usted fácilmente, hágame una lista de 15 marcas de carros. Y seguramente todos ustedes completan una lista hasta más larga, ¿verdad? Nos acordamos de chistes, hasta de anuncios comerciales nos acordamos, ¿verdad? De montones de anuncios comerciales. Un día de estos yo estaba comiéndome ahí unas galletas chiqui, ¿verdad? Las que tienen el chocolate por abajo, ¿verdad? Las que tienen el chocolate por arriba. El anuncio salió hace, yo no sé, como 20 años, ¿verdad? Y uno se acuerda todavía. ¿Por qué será que esas cosas las recordamos con más facilidad? ¿Verdad? La frecuencia con que lo vemos es algo, ¿verdad? Yo no veo mucha tele, ¿verdad? Pero los anuncios estos de la crema, para, ¿cómo es que se llama? Las espinillas y no sé qué, ¿verdad? El antiacnil performance, ¿verdad? Lo han visto, ¿verdad? De asepsia. No es que el anuncio uno ve una hora de televisión y lo pasan como 10 veces, ¿verdad? A cada rato lo pasan, esa frecuencia con que lo vemos. Y lo otro es el interés que nosotros le ponemos a aquello. O sea, cuando nos gusta mucho una canción y la ponemos y la escuchamos una y otra vez, ¿verdad? O aquello de los jugadores, uno le interesa y uno, hey, mira, van a alinear aquellos, ¿verdad? Y viene un partido de la CL y ya, va Navas y va el otro, ¿verdad? Y uno se los aprende, ¿verdad? Entonces, eso no lo dan con tanta frecuencia, pero nos motiva, ¿verdad? Nos llama la atención. Bueno, de igual manera, en la medida en la cual a nosotros nos interese la palabra de Dios y la veamos con mucha frecuencia, también va a ser un poco más fácil. Entonces, vamos a ver unos tips que nos van a ayudar a memorizar algunos versículos. El primero es, tratemos de memorizar versículos que nos llamen la atención, ¿verdad? Entonces, algo que a usted le llame la atención. Usted llega y dice, bueno, es que yo no sé, me deprimo con facilidad. Bueno, ese versículo de Nehemías 8:10 podría ser importante para usted, ¿verdad? Memorice ese, ¿verdad? ¿Qué otra cosa le puede llamar la atención a uno? ¿Okay? Ese es un versículo súper interesante, ¿verdad? Todo lo que implica. Bueno, así nosotros podemos empezar a memorizar versículos aquellos que nos interesen más, que nos llamen más la atención. Otra es empezar poco a poco. Eh, Posiblemente si usted se propone memorizar un versículo por día, por lo menos de inicio no lo va a lograr, ¿verdad? Pero entonces empiece con uno por semana, ¿verdad? Y empieza ese versículo, un versículo pequeñito, ¿verdad? Y se lo va aprendiendo usted la primera semana y la segunda semana va con otro y empieza poquito a poco. Y si uno pretende ser muy agresivo al inicio, seguramente va a ser más difícil porque esto es un ejercicio de la mente, igual que por ejemplo, si uno, no sé, estudia matemática, es una cuestión también de práctica, ¿verdad? Y la mente de uno se va agilizando en ese sentido. El tercero es escribir los versículos en tarjetas, en cuadernos, en tablets, en el celular, en diferentes lados. Yo, por ejemplo, lo hago en tarjetitas, ¿verdad? Entonces, Erika no me deja mentir, ¿verdad? Yo tengo por ahí unas tarjetitas, algunas las he comprado, pero por lo general prefiero hacerlas yo mismo, porque las que uno compra a veces no son de los versículos que a uno le interesan, a veces no vienen en la versión que a uno le gusta más, y entonces yo prefiero agarrar un cartoncito y, por ejemplo, todos estos los he memorizado yo.
¿verdad? Entonces, ahí uno los va preparando, ¿verdad? Los hace ahí en la computadora, los imprime y ahí está, un papelito, un cartoncito, uno los va elaborando. Es una buena estrategia, ¿verdad? Algunos son más tecnológicos, en fin. Entonces, bueno, ya eso es que usted vea lo que a usted le funciona más, lo que le gusta más. Número 4, repetirlos en voz alta. El escucharse es algo también que ayuda de alguna manera, no solamente leerlo en voz baja, sino también el escucharse también nos ayuda. Otro es algo interesante, es incorporar los versículos en nuestras oraciones. De alguna manera, el utilizar los versículos nos ayuda a aprenderlos más. Por ejemplo, mi mamá se ha aprendido un montón de versículos de memoria y ella da mucha consejería a través de internet. Hay una página a través de la cual ella da consejería a otras personas. Y entonces hay una serie de versículos que con mucha frecuencia ella se los dice a la gente. Y entonces de llegar y decirle, vea, el versículo aquí en tal lado dice esto. Entonces ese versículo se lo aprende más rápido de memoria. Lo otro es poner los versículos en todo lado. Puede usted ponerlos en el espejo, en su cuarto, ¿verdad? Puede ponerlos en una puerta, puede ponerlos, no sé, en la oficina, ¿verdad? En la pantalla de la computadora, el fondo, ¿verdad? En muchos lados puede uno poner un versículo y va a estar viéndolo con frecuencia y lo puede entonces aprender más fácilmente. Este séptimo, si uno tiene a alguien más que le ayude, es buenísimo. Convertirlo en un juego, en una actividad familiar, ¿verdad? En algo en el que no solamente uno, sino también hay otra persona, crecemos juntos, ¿verdad? Nos apoyamos y entonces es muy enriquecedor cuando se puede hacer entre dos o más. Entonces es algo bonito y se puede jugar como trivia, ¿verdad? O se puede jugar de alguna forma, ¿no? Entonces ahí se puede ser uno un poquito creativo. El octavo, asociar el versículo con otros versículos o con eventos o cosas así. Por ejemplo, este que les dije yo de Mateo 22:37, si uno se acuerda de que fue cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, entonces para uno es más fácil recordar, bueno, que era amar al Señor, tu Dios, ¿verdad? Pero si uno lo agarra así, totalmente salido del contexto, ¿de con qué lo asocia uno? ¿Verdad? Entonces es importante saber un poquito, bueno, ¿y quién escribió ese versículo? ¿Y cuándo lo dijo? ¿Y para qué era? ¿Verdad? Y entonces este fue un versículo que se lo dijeron a X persona. Por ejemplo, bueno, el que leímos de Josué 1:9, ¿verdad? Josué 1:9, ¿quién recibió esa palabra? Josué, ¿en qué momento la recibió? Después de que murió Moisés y él iba a asumir el liderazgo de todo el pueblo y lo iba a llevar a una gran conquista, ¿verdad? Y era todavía un poco más joven. Entonces, si nosotros vemos todo ese contexto, entonces el versículo se nos vuelve un poquito más interesante y a su vez más fácil de memorizar e incluso más fácil de aplicar. Correcto. Exacto. Y él tuvo que asumir un rol, ¿verdad?, vital para el pueblo. Entonces, ahí el asociarlo, ¿verdad?, nos ayuda mucho. Comprender el versículo. A veces agarrar el versículo y empezar a analizarlo y ver cuáles son sus palabras clave. A veces hay versículos que están como en dos partes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Josué 1:8, ¿alguien se lo sabe? Una pista. No, ese es Josué 1:7. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Entonces, ok, viene primero que hay una orden, ¿verdad? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y después viene entonces la consecuencia, ¿verdad? Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces nos va diciendo así como en etapas, uno puede ir viéndolo, ¿verdad? Y empezar a analizarlo. Y entonces también se vuelve muy enriquecedor memorizar el versículo, porque no solamente lo memorizamos, sino que lo comprendemos, lo entendemos a fondo. Algo bien importante es memorizar la referencia.
Ok, me aprendí que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, pero está entre Génesis y Apocalipsis, ¿verdad? Eso, de pronto no, falta algo, ¿verdad? O sea, saber dónde está. Ah, bueno, está en qué libro, capítulo y versículo se encuentra. Entonces, saber, por ejemplo, que es el Salmo 119, 105, esa es la referencia. Ajá. Sí. Sí, en este caso la referencia sería saber en qué libro, ¿verdad? Capítulo y versículo se encuentra. Entonces, digamos, para efectos, digamos, de esta enseñanza, ¿verdad? Sería saber dónde podemos encontrar el versículo. Concentrarse en las palabras clave, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Salmo 119, 105, ¿cuáles son las palabras clave? Lámpara, ¿verdad? Las palabras clave de Salmo 119, 105. ¿Cuáles son palabras clave? Lámpara, ¿verdad? Porque representa mucho del significado en el versículo, ¿verdad? Pies, ¿verdad? Lumbrera, camino. Uno podría decir, bueno, esas 4 palabras son palabras clave del versículo. Por ejemplo, para mí, a la hora de memorizar, una palabra clave siempre es la primera palabra del versículo. Porque si se me va esa, se me fue todo. ¿Verdad? Entonces no me voy a acordar de nada si no me acuerdo de la primera. Entonces, bueno, la primera es una palabra ahí clave. Lo otro es meditar en el versículo. Entonces, la idea es como que usted pueda ir ahí por la calle o en el bus o va manejando, ¿verdad? Y uno pueda entonces pensar en ese versículo. Por ejemplo, segunda de Pedro 2, 1, ¿alguien se lo recuerda? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, ¿verdad? Entonces uno puede ir pensando y decir, bueno, como un niño recién nacido, como un niño pequeño, ¿verdad? Lo que desea y lo que busca es la leche, ¿verdad? Y esa leche que viene ahí pura, ese alimento. Y entonces usted puede empezar a reflexionar sobre eso, ¿verdad? No es algo demasiado complejo, es básicamente uno ir comprendiendo ese versículo, darle vuelta, ¿verdad? Y un poco ir meditando sobre la palabra. El número 13, es importantísimo, ¿verdad? Por eso es que nos aprendemos los anuncios de asepsia mucho, ¿verdad? Repetir, repetir y repetir, practicar, practicar y practicar, ¿verdad? Todo lo que se pueda. Memorizar es importante, no es la única arma que nosotros tenemos contra los ataques del enemigo, ¿verdad? Pero es una a la cual nosotros podemos echar mano y por supuesto que podemos nosotros memorizar y repetir como loritos y no ganamos mucho, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos siempre de esa palabra, poder vivirla, aplicarla cada día de nuestra vida, poder aplicarla. Dice 2 Corintios 10:4, ¿alguien se lo sabe? Cierren los ojos. No. Dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, vamos a ver también otra forma en la cual podemos ir aprendiendo los versículos. Usted se busca una pizarrita, ¿verdad? Un cuaderno puede ser, pero mejor si es una pizarra. Entonces, ahí tiene usted el versículo. Vamos a memorizar este versículo. Y entonces, le borramos una palabra. ¿Ok? Leámoslo, simplemente lo empezamos a leer, ¿verdad? Porque ¿qué decía ahí? Porque las armas, entonces repitámoslo todos, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ah, en otra versión, sí, puede cambiar en otra. Sí, en otra versión pueden cambiar las palabras ahí un poco. Muy bien, entonces ya sabemos que ahí van las armas. Porque las armas de nuestra tienda
contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Repítanlo para que lo aprendamos. Okay. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra contienda, ¿verdad?, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ok, a ver. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:14. 10:4, sí. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Sí, y ahora usted lo repite unas cuantas veces, lo anota en una tarjetita, ¿verdad? Va y en el transcurso de la semana realiza este ejercicio. Vean que no tenemos que sacar una enorme cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces esta semana ya usted tiene un versículo, ¿verdad? Y vean que escogimos un versículo relativamente largo y complicado, ¿verdad? Puede usted empezar con un versículo más sencillo, ¿verdad? Y ya tiene uno y tiene dos. Hay versículos entonces que pueden ser claves. Si usted, por ejemplo, le gusta, no sé, evangelizar, ¿verdad? Entonces empiece por memorizar, qué sé yo, Romanos 6:23, Romanos 3:23, y ahí va usted, ¿verdad? Y luego va memorizando otros y va poquito a poco. Sí, ese es un escenario complicado, ¿verdad? Habrá que ver de un modo. Yo di clases durante bastante tiempo. Una vez me tocó un estudiante así, y entonces y yo le pregunté a él, porque le digo yo, o sea, yo honestamente no sé cómo enseñarle a usted. Y entonces él lo que me dijo era que él básicamente lo que necesitaba era que yo no me moviera tanto, ¿verdad? Porque yo usualmente me muevo mucho y ando por todo lado, y entonces, y que él básicamente me pudiera leer los labios, por ejemplo, ¿verdad? Porque él sabía eso. Entonces, de esa manera, bueno, y él pasó bien, ¿verdad? Y de hecho, bueno, hizo exámenes exactamente iguales a los de los demás, ¿verdad? Entonces yo le daba además escrito todo, y tenía yo que estar más quedito, ¿verdad? Y tratar de explicar en la pizarra como así, ¿verdad? Para que él pudiera entonces leerme los labios. Pero sí, a la hora de evangelizar puede ser un poco complicado, y yo me imagino que seguro uno usaría forma escrita, ¿verdad? O algo así, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias.